Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la Biblia en un salmo, en el Salmo número 3. Me he propuesto hablar de los salmos al menos una vez al mes, no como regla, no como obligación, pero sí me gustaría estar hablando del libro de los salmos. Ya estuvimos compartiendo acerca del Salmo número 1, estuvimos hace unas semanas hablando del Salmo número 2 y ahora vamos a estar meditando en el Salmo número 3, que te invito a que puedas abrir tu Biblia, que yo sé que tienes ahí, y mientras apagas el teléfono que no suene. Dice así la palabra del Señor en Salmos capítulo 3, versículo 1: Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque la podemos compartir, la podemos leer, la podemos predicar y enseñar de una manera clara, Señor. De una manera sin miedo a la persecución, sin miedo a las represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. Vamos a estar meditando en este salmo, en el Salmo número 3, que su autor es David. Pero quiero ponerte en contexto de este salmo, quiero hablarte de por qué se escribió este salmo, cuándo ocurrió este salmo, para que lo puedas llegar a entender en total plenitud. La semana pasada te hablé de un hombre, de un personaje de la Biblia. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? ¿Cómo? Samuel, muy bien. ¿Alguna característica de Samuel? ¿Alguien me puede decir alguna característica que veíamos el domingo pasado? ¿Algo? Sí, dilo, Marisol, no tengas miedo de equivocarte, que está bien. Escuchado por Dios, escuchado de Dios significa el nombre. ¿Otra característica? Consagrado a Dios. Desde niño estaba consagrado a las cosas del Señor. Un hombre que desde joven hacíamos esa reflexión, nos deteníamos en esa palabra. El joven Samuel ministraba en la presencia del Señor. Y cuando Dios le llama, ya estuvimos hablando un poquito de ese llamado, de cómo Dios le llama 3 veces, él no entiende al principio, y luego instruido por el sacerdote Elí, ya logra entender un poco mejor qué está pasando, hasta que llega la 3ª vez y el Señor le dice, Samuel, Samuel, y él dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en vez de recibir una palabra de ánimo, en vez de recibir una de esas profecías que hoy se dan de cielos abiertos, puertas abiertas, bendición sobre tu vida, sobre tu familia y todo ese tipo de cosas que ahí lo dejo, el Señor le da una palabra muy complicada. Y le dice, Samuel, voy a traer un juicio sobre la casa del sacerdote. Viene juicio sobre la casa de Elí, que era el sacerdote. Viene juicio sobre él y sobre sus hijos. Por el mal que han cometido, por ese pecado que han cometido, voy a traer un juicio sobre la casa del sacerdote. Eso lo veíamos en el capítulo 3. Cuando avanzamos nada más una hojita y vamos al capítulo 4, encontramos cómo el juicio comenzó. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Siempre la palabra de Dios se va a cumplir. Y encontramos que unos enemigos de Israel le presentan guerra. Los filisteos se levantan contra Israel, los israelitas salen al campo de la batalla y sucede algo trágico, y es que pierden la guerra, pierden esa batalla. Como 4.000 hombres pierden la vida
En el fragor de la batalla, no solamente sucede lo de las 4.000 personas que mueren, sino que los filisteos roban lo más precioso, que es el arca de Dios, el arca de la alianza, que hablábamos la semana pasada, ya te explicaba qué era eso, y qué moraba allí, qué mora en el arca de la presencia, qué mora en el arca del pacto. Eso es lo que estaba, pero lo que moraba es la presencia, la Shekinah, la gloria de Dios, ahí estaba. Porque tenemos que entender, creo que te lo decía también el domingo pasado, que el mundo lo que quiere no es hacerte caer, el mundo lo que quiere no es hacerte pasar un mal rato, el mundo lo que quiere no es estropearte un poco tus planes, el mundo lo que quiere es robarte la presencia de Dios de tu vida. Así que los filisteos roban el arca, pero espérate que ahí no queda la cosa, sino que en esa batalla hay 2 personas que mueren, ya que no sabes quiénes son. Ofni y Fines, que son los hijos del sacerdote Elí. Cuando un mensajero logra escapar del campo de batalla, sobrevive y va corriendo hacia la casa del sacerdote Elí para darle las noticias, le dice: sacerdote, hemos perdido la batalla, ha ocurrido algo trágico, los filisteos nos han ganado, hay muchas muertes, y entre esas muertes están tus hijos, Ofni, Fines, han muerto. Me imagino que Elí se queda en shock, su corazón se rompe en 2 por la muerte de sus hijos, pero este mensajero le dice: espérate, que todavía hay más. No solamente hemos perdido la batalla, no solamente 4.000 hombres han muerto, no solamente tus 2 hijos han muerto, sino que además nos han robado la presencia del Señor. La gloria de Dios ha sido traspasada. Cuando este hombre escucha eso, cuando el sacerdote Elí escucha eso, la Biblia dice que ya era viejo, que estaba pesado, estaba sobrepasado de peso. Él estaba sentado y dice la Biblia que se cae hacia atrás en la silla, se da un golpe en la nuca y muere. Qué triste final, ¿verdad? Pudiendo haber acabado de otra manera, acaba tirado ahí como un animal hacia atrás, golpeándose la nuca y muriendo. Así que con la muerte de Elí, ahora Samuel está al frente de Israel. Él está juzgando como juez a Israel durante 40 años. Por alguna razón, sus hijos, los hijos de Samuel, tampoco siguen los pasos del padre. Tampoco andan en rectitud. Así que cuando ya era viejo, cuando Samuel ya estaba por morir, el pueblo no quiere volver a repetir el error de Elí, no quiere que ahora los hijos del sacerdote vuelvan a ser impíos, así que demandan de Samuel que les ponga un rey. Ellos no quieren repetir eso. Ya saben lo que es estar bajo unos sacerdotes impíos como Omnis, como Fines, así que dicen: no queremos volver a repetir la historia, danos un rey. Y esto, oye, pudiera parecer algo espiritual, pudiera parecer que ellos quieren algo bueno para sus vidas, no quieren volver a estar dirigidos, liderados por alguien impío, por alguien pecador, pero lo que estaban haciendo era imitar al mundo. Alrededor del pueblo de Israel, todas las naciones se gobernaban por la monarquía, había reyes, y ellos querían imitar al mundo. Y qué triste es que a veces los creyentes queramos imitar al mundo. Qué triste es que aunque se nos llene la boca diciendo que no amamos al mundo, que no somos de este mundo, que somos, como quizá Pedro decía en una de sus cartas, somos como peregrinos de esta tierra, no somos de este mundo, pero sin embargo muchas veces la iglesia, no me digas por qué, se quiere parecer al mundo. Hoy, con todos mis respetos, hay iglesias que se parecen más a discotecas que a lugares de adoración. Hoy, con todos mis respetos, yo lo digo, pero hay personas que en vez de ser verdaderos ministros del Señor, parecen más influencers y tienen más pinta de influencer en el mundo que de ministros del Señor. Y algunos se escudan en decir: no, es que hay que modernizar el mensaje, hay que llegar a los jóvenes. Y ojo, yo no estoy en contra de eso. Yo soy el primero que no hablo igual cuando estoy con un adulto que cuando estoy con un joven. Intento hablar su lenguaje. El mensaje no se me ocurre cambiarlo, pero quizá la manera de transmitirlo sí. Pero la palabra de Dios no se puede cambiar. Y nosotros no podemos traer el mundo a la iglesia para que el mundo venga a la iglesia, porque esto es un lugar santo. El Señor le dijo a Moisés cuando se acercó: quítate el calzado de tus pies, porque esto es un lugar santo. Esto no es un lugar cualquiera. Esto no es cualquier lugar del mundo. Esto es un lugar santo, le dijo Dios a Moisés.
Así que el pueblo demanda un rey, pide un rey. Y entonces el rey escogido es Saúl. Saúl es un hombre que empieza bien pero que acaba mal. Saúl es un hombre que empieza derrotando a los enemigos, en este caso, si no recuerdo mal, a los amonitas. Es alabado por el pueblo, todo el mundo le quiere, empieza bien, pero todos sabemos que acaba mal la carrera. Y es que, mi querida iglesia, aquí no se trata de empezar bien, sino que aquí se trata de acabar bien. Aquí no se trata de lo que hiciste hace 20 años atrás, de cómo Dios te usó en los 80, en los 90, en el 2000, de cómo eras un gran hombre de Dios hace 10, 5, un año. Aquí se trata de cómo estás corriendo a día de hoy la buena carrera, de qué es lo que estás haciendo hoy para el Señor. Los Gálatas, por ejemplo, sabemos que lo veíamos hace unas semanas atrás, ellos empezaron bien, pero acabaron desobedeciendo a la verdad. Y Saúl, por algunos motivos que ahora no podemos entrar porque si no esto se alarga demasiado, Saúl empieza a desobedecer a la palabra de Dios en pequeñas cosas. Sabes que una persona desobediente siempre lo va haciendo en pequeñas cosas. Saúl empieza a desobedecer a Dios, poco a poco empieza a desechar la palabra de Dios. No, yo no obedezco esto, no obedezco lo otro. Y por lo tanto Dios, en un acto de misericordia y de justicia, tiene que desecharle a él. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Dios le dice a Samuel ahora que unja a otro rey. Se acabó el reinado de Saúl. Ahora te tengo provisto de un rey mejor. Ya no el que pide el pueblo, le dice Dios a Samuel, sino el que yo he escogido. Todos sabemos la historia, ¿verdad?, de cómo Samuel se dirige a casa de un hombre llamado Isaí, le dice: mira, que Dios me ha dicho que entre tus hijos está el futuro rey de Israel. Hace pasar delante de Samuel a todos los hijos, menos a uno, y Samuel va diciendo: este no, este no, este no, Dios me dice que este tampoco, y cuando termina le dice: oye, ¿y no tendrás otro? Y dice: ah, sí, pero es un muchachito que está ahí detrás, tráemelo un momento. Y cuando lo vio se da cuenta que él es. Y entonces Samuel hace lo que solo se puede hacer con un rey, y es ungirlo. Derrama un aceite sobre su rostro en señal de unción de Dios y lo proclama como rey de Israel. Cuando David es ungido, tiene alrededor de unos 15 años de edad. ¿Cuántos años tienes tú? 14. Pues a tu edad casi, David era el rey de Israel. Dios derramó una unción especial sobre ese muchacho. Dios lo proclamó como rey. Pero sin embargo, no empezó a reinar hasta los 30 años de edad. Fue ungido en secreto con 15 años. Dios le dijo: tú reinarás sobre mi pueblo. Pero hasta los 30 años no heredó el trono. Y yo me hago siempre una pregunta: bueno, ¿y qué hizo David en esos 15 años? Sabiendo que era el rey, pero no podía ejercitar como rey. ¿Qué hizo David en esos 15 años? Seguir siendo fiel en la casa de su padre. Cualquiera desesperado con esa unción, ese aceite corriendo por su rostro, hubiera corrido a sentarse en el trono. Sin embargo, la Biblia nos enseña que David volvió al redil de las ovejas de su padre. Él se mantuvo firme. Esos 15 años David se preparó sabiendo que su momento llegaría. Todos aquellos que tenemos promesa de Dios, aquellos que tienen llamado de Dios, aquellos que dicen tener ministerio de Dios, tranquilo, que el momento de Dios llega. Mantente firme, mantente fiel en la casa del Padre, que el momento llega. 5 años más tarde, más o menos, cuando tenía unos 20 años de edad, cuando nadie sabía que había sido ungido, solamente él, solamente Samuel, solamente el padre de él, nadie más sabía que había sido ungido, había un gigante que tenía atemorizado a todo Israel. ¿Cómo se llamaba? Que tú lo sabes bien. Goliat. Tenía atemorizado a todos los escuadrones del ejército de Israel. Y David, que pasa por ahí, que ni siquiera está convocado entre los miembros del ejército, ni siquiera va como soldado, sino que estaba pasando por ahí, se da cuenta de que hay un gigante que lo tiene atemorizado, que todos los soldados tienen miedo. Y la Biblia nos dice que este joven, lleno del Espíritu de Dios, coge una piedra, se la tira y lo mata, a grosso modo. Lo mata. A ese gigante que tenía a un país atemorizado, este joven lleno de la presencia del Señor, con una simple piedra, con una simple lanza, lo mata.
Es ahí cuando entonces la fama de David empieza a crecer. Cuando todo el mundo empieza a poner sus ojos en él. Todo el mundo empieza a pensar bien de David. Todo el mundo pone su esperanza en David. Todo el mundo se alegra de que David forme parte de Israel. Todos menos uno. ¿Sabes quién es el que no se alegró de que David estuviera ahí? Saúl. Saúl, en vez de alegrarse de tener a semejante guerrero entre sus filas, empieza a tener envidia. Empieza a tener celos. Y le empieza a hacer la vida tan imposible, amenazas de muerte, intentos de homicidio, que David, por su seguridad, tiene que huir. Y se va lejos. Hay muchas historias, algunos salmos en esta huida. Pero de repente le llega la noticia a David de que Saúl había muerto. Así que ha llegado su momento. Él regresa a Jerusalén, es proclamado como rey de Israel. Y no solamente proclamado como rey, sino que David es considerado el mejor rey que ha tenido nunca el Estado de Israel. No solamente consolidó el reino, sino que lo expandió. Derrotó a muchísimos enemigos haciéndose con su tierra y expandió el reino. Recuperó el arca de la alianza, trajo el arca de la alianza a la casa de Dios, a Jerusalén, y en ese momento convirtió a Jerusalén en el centro de la adoración. David no solo levantó el país económicamente, que eso es importante, el país territorialmente, que eso es importante, sino que lo más importante es que levantó el país espiritualmente. Volvió a que el pueblo adorase a Dios. Hizo que el pueblo tuviese temor de Dios. Y créeme que eso es lo más importante. No importa si económicamente estamos bien, estamos boyantes, no importa si estamos conquistando territorio, lo más importante es que el pueblo estaba adorando a Dios. Había recuperado la adoración al verdadero Dios. Pero todos sabemos que la vida de David no es tan perfecta como estoy contando, ¿verdad? Hay algunas luces negras sobre su vida. Hay algunas manchas en su ágape, como diría la Biblia. Hay momentos oscuros, hay momentos de pecado, hay momentos que a David, estoy convencido, le gustaría eliminar de su currículum. Le gustaría que no se recordase nunca más. Sin embargo, por alguna razón, Dios ha decidido que esta historia salga en la Biblia y que nosotros buscamos el lado oscuro del rey David. Su episodio más oscuro lo encontramos cuando se acostó con una mujer llamada Betsabé, que no era su mujer. Él no tenía el derecho de acostarse con ella, ni por rey ni por nada que fuera. Y no solamente eso, sino que esa mujer estaba casada. Y no solamente eso, es que el marido de esa mujer era un soldado de su ejército. David era el jefe de ese hombre. David tenía amistad con ese hombre. Y este rey, este adorador, se convierte en un sinvergüenza y se acuesta con la mujer de uno de sus soldados. Pero espérate que ahí no queda la maldad de David. Cuando se entera que es la mujer, que yo creo que ya lo sabía de muchísimo antes de llamarla. Cuando se da cuenta que Betsabé es mujer de Urías el Eteo, de ese hombre que es soldado del ejército, David organiza la muerte de ese hombre. No lo mata a él directamente, pero sí decide ponerlo al frente de batalla. Sí decide ponerlo en primera fila, sabiendo que Urías iba a morir automáticamente. Y así ocurrió. Urías muere. Ahora David, prendido de la belleza de Betsabé, dice: ahora ya nadie me puede acusar, esta mujer ha quedado libre, es viuda, puedo hacerme con ella. Así que se llega a ella, se queda embarazada, tienen un hijo y parece que aquí no ha pasado nada. Ellos llevaban su vida, David llevaba su vida y nadie, absolutamente nadie del pueblo sabía el pecado de David. ¿A cuántos Dios ha ocultado por algún tiempo su pecado? Wow, solo a mí. A todos ustedes lo ha sacado a la luz. A mí, gracias, Señor, que no ha sacado mis vergüenzas a la luz. Y lo digo de verdad. Gracias que no he sido avergonzado delante del pueblo. Gracias que, aunque aparento ser santo, hay algunos lados oscuros también. Hay algunas manchas en el ágape que no me gustaría que nadie se enterase. No me gustaría que nadie de ustedes se enterase. Igual que a mí no me gustaría enterarme de cosas que me entero de algunos, no de ustedes, de otras personas. No me gusta enterarme de eso. Pero, aunque nadie lo sabía, aunque David llevaba totalmente su vida normal, aquí no ha pasado nada. Saben que hay un Dios que todo lo ve.
Un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce. Y entonces, mientras David mantenía oculto su pecado, Dios le dice a un hombre llamado Natán: Natán, ha pasado esto, esto, esto y esto. Ve y díselo al rey. Claro, Natán sabe que si va a reprender al rey puede salir muerto, como le pasó a Juan el Bautista, que reprendió el pecado del rey Herodes y le cortaron la cabeza. Así que Natán, no sé si cobardemente o sabiamente, decide no confrontar directamente al rey, sino que le cuenta como una historia. Mira, es que había un hombre que tenía una ovejita. Y bueno, le cuenta una historia donde aparece un hombre malvado que le roba la oveja a otro que tenía por ahí. Bueno, y entonces le dice Natán: ¿tú qué opinas de esto, David? Y le dice David: a ese hombre hay que matarlo. Le dice Natán: pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú teniéndolo todo, le has quitado la única ovejita que tenía ese hombre. Y entonces Dios le trae un juicio a David. Y dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Miren el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. En otras palabras, lo que Dios le dijo a David es: tú trajiste espada sobre esta familia y ahora la espada nunca se apartará de tu familia. Tú trajiste una espada injusta sobre esta familia y ahora esa misma espada se vuelve contra tu familia. Porque, mi querida iglesia, no nos olvidemos lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Los hermanos sí. La esposa puede ser burlada. El esposo puede ser burlado. Los hijos, los padres, el jefe, los hermanos, el pastor, todos pueden ser burlados. Pero Pablo le dice a los Gálatas: no sean necios. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David sembró espada en una familia y ahora Dios dice: vas a recoger espada y la espada nunca se apartará de tu familia. ¿Sabes cuál fue la respuesta de David ante esta situación? David, siendo rey, le podría haber cortado la cabeza sobre la marcha a Natán, o haberle amenazado de muerte, quizá no matarlo, que también lo podría haber hecho, pero por lo menos amenazar, y le hubiese dicho: mira, como tú digas algo, Natán, hasta aquí llegaste. Como a ti se te ocurra desvelar mi pecado al pueblo, te corto la cabeza, como haré en un futuro, o se hará en un futuro con Juan el Bautista. Lejos de eso. La Biblia dice que David, ahí está en el segundo libro de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor, he pecado. David agacha la cabeza, no trata de justificar su pecado, no dice: no, es que pequé porque Betsabé se estaba bañando, ella me provocó, no, es que estaba en mi casa, es que no sé cuánto, es que Urías, si no la hubiese abandonado, claro, semejante mujer hermosa, ¿y para qué la abandonas? La culpa es de Urías, la culpa es de Betsabé, la culpa es del pueblo, la culpa... David simplemente hace lo que uno tiene que hacer cuando es descubierto en su pecado, que es agachar la cabeza y decide pecado contra el Señor. Si quieres saber más sobre este arrepentimiento, te invito a que puedas leer el Salmo 51, que habla de todo este arrepentimiento. Pero a pesar de que David se arrepiente y a pesar de que el Señor lo perdona, ¿sabes qué? Las consecuencias tuvo que enfrentarlas. Mi querida iglesia, es cierto que Dios perdona, pero las consecuencias hay que pagarlas. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos y cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona de la muerte, nos hace justos para con Él, pero las consecuencias de ese pecado hay que pagarlas. Dios perdona al adúltero, pero la consecuencia de tener a una esposa con el corazón roto y la constante desesperanza perdurará. Dios perdona al robo, o al ladrón, mejor dicho, si se arrepiente. Pero la consecuencia de restituir lo que has robado, tienes que hacerlo. Dios perdona la mentira, pero la consecuencia de la mala fama perdurará. Porque Dios lo perdona todo, pero las consecuencias hay que enfrentarlas. Y como se decía antiguamente, si fuiste hombre para pecar, eres hombre para enfrentar las consecuencias. Si fuiste mujer para pecar, sé mujer para enfrentar las consecuencias.
Dios le dijo a David: has traído espada sobre esta casa, así que sobre tu casa se vendrá la espada. Y los conflictos en la familia de David no tardaron en llegar. David tenía unos cuantos hijos, entre ellos había uno que se llamaba Amnón, una hija que se llamaba Tamar, otro hijo que se llamaba Absalón, y de repente dice la Biblia que Amnón, por alguna razón que todavía no llego a entender, se enamora de su hermana. Se enamora a tal grado que le ofrece tener relaciones y la hermana le dice: pero no puede ser, somos hermanos. Y entonces Amnón comete uno de los peores pecados, que es la violación. Viola a su propia hermana, deshonra a su propia hermana. Cuando Absalón, otro de los hijos, se entera de lo sucedido y ve que su padre no toma cartas en el asunto, por medio de unas artimañas que tampoco podemos extendernos, por medio de unas artimañas mata a su propio hermano. Debido a lo sucedido, Absalón tiene que huir porque ha matado a su hermano y el rey está enfadado, pero el rey David recuerda lo que Natán le dijo, lo que Dios le dijo: por cuanto trajiste espada injusta a esta casa, la espada nunca se apartará de ti. Y ahora el rey David, ese rey que lo tenía todo, se da cuenta que tiene un hijo al que han asesinado, tiene una hija que ha sido deshonrada y tiene un hijo que ha desaparecido, que ha tenido que huir por el pecado. Pasados los años, David manda a llamar a Absalón. Si no me equivoco, pasados unos 3 años, ya habiendo hecho el luto de su hijo, decide volver a llamar a Absalón. Y Absalón viene, pero no viene con buenas intenciones. Por medio de unas artimañas, poco a poco, Absalón se va haciendo de un ejército a su favor, porque le acaba de declarar la guerra a su propio padre. Le quiere hacer una moción de censura, le quiere quitar del trono y le dice: ahí en ese trono tengo que estar yo. David, ya cansado de conflictos familiares y para evitar una guerra civil, para que no sea derramada sangre inocente, ¿saben lo que hace este rey? Decide huir. Decide salir de palacio, decide salir de Jerusalén. ¿Por qué su hijo lo tiene amenazado? Porque su hijo, de una manera diabólica, se ha hecho con un ejército y está atacando el reinado de David. Así que David decide huir, y es en esa huida, siendo un fugitivo, donde de repente David comienza a escribir el Salmo número 3, huyendo de su hijo Absalón, que quería quitarle el trono. Conociendo el momento en el que se escribió el Salmo, tenemos la base para interpretarlo mejor. Y te he querido contar toda esta historia para que cuando leas a partir de ahora el Salmo 3, lo veas con los ojos que tiene que ser. Porque algunos, si no entienden lo que les he dicho, pudiesen ver aquí a David como un víctima, diciendo: es que tengo muchos enemigos, es que me están criticando, es que me están diciendo. Y uno dice: ay, pobre David, un hombre conforme al corazón de Dios, qué injusto que le hagan esto. No, David no es el víctima. David es culpable. David sabe que está ahí porque ha metido la pata. David sabe que está ahí huyendo con un caos tremendo en su familia por su pecado. Y él no trata de justificarlo, él simplemente asume las consecuencias. A veces, por no conocer bien la historia, vemos a los culpables como víctimas y a las víctimas como culpables. Cuando, por ejemplo, nosotros nos sentamos con matrimonios, siempre nos gusta escuchar las dos versiones. Porque cuando tú te sientas con una parte del matrimonio, cuando te sientas solo con el hombre o te sientas solo con la mujer, te vas a posicionar rápidamente. Porque cada uno contamos nuestra historia, ¿o no es verdad? Cada uno omitimos nuestros fallos, resaltamos los fallos del otro y empezamos a decir: es que ella, es que ella, es que ella. Y ellas dicen: no, es que él, es que él, es que él. Me decía, déjame pensar un momentito a ver si... Bueno. David estaba en peligro, estaba huyendo, estaba dejando atrás todo por lo que un día luchó, todo por lo que un día soñó. Estaba perturbado, las palabras de Natán le retumbaban en la cabeza día y noche: por cuanto trajiste espada contra la casa inocente, la espada se vendrá siempre contra ti. Y David, estando en peligro y estando huyendo, comienza a escribir este Salmo número 3 y por eso comienza quejándose delante de Dios por sus enemigos. Dice el versículo 1: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay salvación para él en Dios. David no se queja contra Dios, ojo aquí. David se queja
en Dios, que es diferente. David no le está recriminando nada a Dios, faltaría más. ¿Qué le vamos a recriminar al Señor? ¿Qué le vamos a reprochar al Señor? Pero simplemente David expresa su queja delante del Señor. Y le dice, ¿cómo es posible que de estar bien, de ser un rey adorado, de ser un rey alabado por todos, mis enemigos se hayan multiplicado, hayan crecido todos los que están contra mí, y encima estén hablando mal de mí, ahora estén diciendo que no hay salvación para mí? Porque no solamente era su hijo quien estaba contra David. Recuerda que David se había hecho de un tremendo ejército para ir en contra de David. Los que un día estaban de su parte, ahora se habían puesto en su contra. ¿Alguien ha vivido algo similar? Los que un día te decían algo bonito, qué guapo, qué guapa, qué hermoso, qué hermosa, no podría vivir nunca sin ti. Al tiempo te das cuenta que es todo lo contrario. Aquellos que un día le proclamaron rey, ahora decían que ya no hay salvación para él. Esta palabra salvación no habla de lo que tú y yo conocemos como salvación de la vida eterna. Salvación está hablando de victoria. Lo que la gente decía era, para David no hay victoria. Ya David morirá como fugitivo. Ya David no tiene solución. Ya nunca más volverá a levantar cabeza. Ya nunca más volverá a ser quien era. David está triste no solo por la situación familiar, sino porque el pueblo se ha levantado en su contra y está hablando mal de él. Dice el versículo 12 de 2 de Samuel 15, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora bien, ¿qué hace David cuando la gente habló mal de él? ¿Qué hizo David? Cuando se levantaron en su contra, empezaron a decir barbaridades. Dos cosas que son importantes. Lo primero, orar. Fue a contárselo a Dios. David no fue con el chisme a todo el mundo a contarle su versión. Es que mira lo que me dijo Absalón, es que mira la gente que un día me adora y ahora me tienen aquí, es que están diciendo y es que no sé cuánto. David va corriendo, se postra delante de Dios y le dice las cosas a Dios. En los momentos difíciles, lo que tenemos que hacer es orar. ¿Y sabes lo segundo que hace David cuando están hablando mal de él? Algo que ni tú ni yo hacemos muchas veces. Guardar silencio. Dice el Salmo 3, versículo 1, oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y hay una palabra que dice Selah. Selah es una palabra que indica silencio. Es hacer una pausa. Solo en el libro de los Salmos sale unas 71 veces. Creo que también en Habacuc sale unas 3 veces, no me hagas mucho caso, pero creo que sí. Y es que en muchas ocasiones se nos llama a estar en silencio. En muchas ocasiones se nos llama a estar quietos. El Salmo 46, 10 dice, estad quietos. ¿A cuántos alguna vez el Señor le ha dicho, estate quieto? A muy poquito. Pocos caballos desbocados como yo aquí, muchos impetuosos como Pedro, como yo aquí, que todos quieren tomarlo por su mano y hacer, y a veces Dios te dice, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Guarda silencio. ¿Por qué nos manda Dios tantas veces a guardar silencio y a estar quietos? Para que Él pueda hacer su obra. Dios quiere mostrarnos que la salvación, que la victoria es de Él. Y a veces nosotros por nuestro ímpetu, por nuestra agonía, por nuestra desesperación, hacemos cosas que lo único que hace es estropearlo todo. Y muchas veces Dios tiene que decirnos, estate quieto, guarda silencio delante de mí. Dios quiere mostrarnos que de Él y solo de Él viene la victoria. Como dice el Salmo 3, versículo 8, la salvación es del Señor. Mira, en una ocasión, una gran multitud se levanta en guerra contra Israel. El pueblo muy sabiamente sabe que no tiene que actuar alocadamente, sino dice, oye, vamos a preguntarle al Señor qué tenemos que hacer. No vaya a ser que nos metamos en una guerra que no es nuestra.
porque algunos se meten en guerras que no son suyas, y entonces sabiamente deciden consultar con el sumo sacerdote. Recuerda que antiguamente no todos tenían acceso a la presencia del Señor, así que para aquel entonces, si no recuerdo mal, se llamaba Josafat, el sumo sacerdote. Le dice: mira, Josafat, se han levantado unos enemigos contra nosotros, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la guerra? Josafat, como buen hombre de Dios, se mete unos días en ayuno, se mete a orar, y entonces Dios le habla. Y la respuesta la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, dijo Dios. Estad quietos y ved. Otras versiones dice: y contemplad la salvación del Señor con vosotros. A veces tenemos que detenernos. A veces tenemos que guardar silencio, observar cómo Dios obra por nosotros. Hay momentos donde Dios nos manda a pelear. Hay momentos que Dios nos da una lanza y nos dice: ve a la batalla, lucha por eso, guerrea por eso, guerrea. Dile a mi pueblo que marche, le dijo una ocasión Dios a Moisés, que batallen, que guerreen. Pero hay otros momentos donde Dios nos dice: tranquilo, espera, guarda silencio y deleítate en lo que voy a hacer sobre tu vida. No te apresures, no apresures tus pies al mal, tranquilo, que ese estado de ánimo solo te va a llevar a meter aún más la pata. Contempla lo que yo voy a hacer sobre tu vida, decía Dios. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida mucho más los momentos Shelah. Nos cuesta quedarnos quietos, por lo menos a mí. No sé si estoy hablando para ti, pero por lo menos a mí me cuesta quedarme quieto. A mí, si me dicen algo, a mí me gusta actuar en el momento. A mí, si me vas a venir con el chisme, me vas a decir lo mismo que la serpiente decía, te lo digo, pero no digas nada. Con eso a mí no vengas. A Damaris menos. A mí, si vienes y me vas a decir algo, sabes que yo voy a actuar. Sabes que yo voy a decir algo. Si me vas a venir para decir, no digas nada. Yo te lo digo a ti para que ores. Yo, para que tú como pastor, tú tienes que saberlo. Pero y si lo dices, no digas que fui yo. Conmigo yo no me presto para ese juego. Porque yo soy como Pedro, un poco impetuoso. Muchas veces por el ímpetu meto la pata, ¿verdad? Y nos cuesta quedarnos quietos y en silencio, porque todo lo queremos arreglar nosotros. Todo queremos que esté a nuestro gusto y queremos tenerlo todo bajo control. Pero Dios a veces nos llama a estar quietos, en silencio. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la victoria, la salvación del Señor. Lo mejor que podemos hacer en momentos difíciles es orar. Lo mejor que podemos hacer en momentos de crisis es orar. No dar un portazo y salir. No coger el coche y ponerlo a 180. No empezar a soltar sapos y culebras por la boca. No comenzar a amenazar como Esaú amenazó a su hermano. Te juro que cuando muera papá te mato. No empezar a decir cosas que el día de mañana no nos arrepentimos. Cuando estamos en crisis, lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de Dios, es orar, es guardar silencio y esperar que Dios nos muestre lo que tenemos que hacer. Qué hermoso es ver que David callaba delante de los hombres, pero hablaba delante de Dios. Cuando aprendamos a callar delante de las personas, la Biblia dice que Dios podrá levantar nuestra cabeza. El versículo 3 dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Acabas de descubrir que esto no es un cántico de Alvarado, creo que se llamaba, es un salmo. El que levanta mi cabeza. ¿Quién cantaba esa canción? No sé, Juan Carlos Alvarado, ¿no era? Sí, creo que sí. ¿No la han escuchado nunca? Bueno, ya sabes dónde lo sacó. Del Salmo número 3, tú eres mi escudo, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza. 3 cosas en medio de su tristeza le dice David a Dios: tú eres escudo alrededor de mí. Por favor, entiende esto. David es un guerrero, es un soldado. Lo que él tenía para defenderse es un escudo. David está cabizbajo, está destrozado. Tiene un hijo muerto, una hija violada, un hijo que le acaba de presentar guerra. Y él está destrozado, perdido, fugitivo, vete a saber dónde. Y de repente él está allí con ese escudo y ve el escudo, ese escudo donde se esconde en medio de las flechas, en medio de la guerra. Y le dice: qué hermoso, Señor, así eres tú. Tú eres un escudo para mí. Tú me proteges en los momentos de crisis. Tú eres el que protege mi vida, eres un escudo alrededor de mí. A
pesar de estar en peligro, David sabe que el Señor le guarda como si fuese un escudo. Lo segundo que le dice David es que tú eres mi gloria. David pasó de estar en palacio, de ser un rey alabado por todos, a ser un fugitivo. Pero aún así sabe que su gloria viene de Dios. Esta gloria no es lo que nosotros le damos a Dios, sino que está hablando de honra, de honor. Y a veces el mundo nos quita el honor. A veces nosotros mismos nos deshonramos. A veces se nos ha quitado la gloria. Pero la Biblia dice que Él es nuestra gloria. Él es el que nos vuelve a honrar. El mundo nos deshonra, pero cuando nos acercamos a Dios, incluso, perdón por la expresión, incluso oliendo a cerdo, oliendo a algarrobas como el hijo pródigo, Dios nos vuelve a honrar, nos pone anillos, nos da calzado, nos da vestido, nos hace fiesta, nos mata al becerro gordo y nos devuelve la honra que nosotros mismos con nuestro pecado nos quitamos. Y lo tercero que le dice es que tú eres el que levanta mi cabeza. Recuerda, no olvides nunca, por favor, que David está ahí por su pecado. David está como fugitivo por su pecado y él está cabizbajo, está triste. Su pecado le hizo agachar la cabeza, porque el pecado provoca en nosotros un sentimiento de desaprobación y autocondenación. No levanten la mano los que no quieren, ¿vale? Pero ¿cuántos se sienten mal cuando pecan? ¿A cuántos el pecado les hace agachar la cabeza? Y les hace sentirse como unos miserables. Perdón por la expresión, pero a veces sé que me tengo que cortar, pero se sienten como una basura delante de Dios cuando pecan. Y tienen que agachar su cabeza, ¿verdad? No solamente nos desaprobamos nosotros, sino que nuestro entorno a veces también nos hace agachar la cabeza. Intentamos salir de ahí de ese error. Intentamos remendar nuestro error, nuestro pecado, y alguien viene y nos recuerda el pecado que cometimos. David, no te olvides lo que hiciste con Betsabé. David, no te olvides que esa no es tu mujer. David, no te olvides lo que hiciste con Urías. Y nos recuerdan eso. Y ante un pecado, mi hijo, ¿qué se puede hacer? Salvo agachar la cabeza. ¿Vamos a justificar el pecado? ¿Tú crees que vamos a entrar en ese juego? Lo único que podemos hacer es agachar la cabeza. Nos recuerdan nuestro pecado, nuestros errores, nuestras meteduras de pata, y eso nos hace ir por la vida cabizbajos. Solo aquellos que tienen temor de Dios entienden lo que estoy diciendo. Si tú pecas y no sientes remordimiento, como lo quieras llamar, estás en serios problemas. Si tú pecas y ese pecado te hace andar cabizbajo, créeme que aunque estás en una mala posición, estás en un buen camino. Porque todavía estás permitiendo que el Espíritu Santo te pueda convencer de pecado. Pero mientras que el pecado nos deshonra, Dios levanta nuestras cabezas. David estaba cabizbajo, pero se acercó a Dios y Dios le dijo, levanta la cabeza. Tú eres un hijo, tú no eres un perdedor. Ese pecado no te define. Ese pecado no es lo que tú eres. Levanta la cabeza. ¿Cuántos pueden adorar a Dios y decir, Señor, tú eres el que levantas mi cabeza? Tú eres el que me hace vivir nuevamente confiado. Tú eres el que has puesto anillo en mi mano, el que has puesto calzado en mis pies, el que me has vestido después de mi pecado. Tú me has hecho fiesta aún sin merecerlo. Señor, tú eres el que levantas mi cabeza. Qué hermoso. Y ahora con la cabeza alta, ya David puede decir en el versículo 4, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Silencio. La liberación, la victoria viene del poder de la oración. David oró, David se acercó a Dios y pudo levantar su cabeza y empezar a clamarle. Si en nuestros malos momentos no clamamos a Dios, Dios no puede respondernos. Es cierto que a veces Dios nos responde con un no. ¿A cuántos ha respondido con un no? A mí me tiene frita, a mí todo lo que le pido es que no, muchas veces. No. Pues Señor, que se haga tu voluntad. Esa ya es mi oración últimamente. Señor, yo ya no sé cómo orar como conviene, así que ya ni con gemidos indecibles, Señor, que se haga tu voluntad. Y a veces Dios nos contesta con un no, pero es que hay otras veces que Dios no nos responde porque no hay un clamor que responder. Hay oraciones que no son contestadas no porque Dios no las haya escuchado, sino porque el creyente no las ha hecho.
Por eso David dice, con mi voz clamé al Señor. Eso de que pidas oración, oye, eso es maravilloso. Eso de que venga, oye, pastor, puedes orar por mí, puedes orar por esto, por aquello, por mi trabajo, por mi matrimonio, por mi familia. Puedes orar, por supuesto. Oye, podemos hacer una cadena de oración en la iglesia, por supuesto. Pero si yo hago todo eso, la iglesia hace todo eso, pero Dios no escucha tu voz, de nada sirve. David dice, con mi voz clamé al Señor. Y la Biblia dice claramente en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Lo que pasa es que muchas veces Dios no responde porque no hay un clamor al que responder. Hay gente que no clama. Hay gente que solo pide oración, que eso está maravilloso, no me malinterpretes, por favor. Pero no ora. ¿Cómo está tu lugar secreto? ¿Cómo está esa habitación que debería estar impregnada de la presencia del Señor? ¿Hace cuánto no derramas tu alma delante de Dios en oración? Qué bueno que filtra todas las peticiones y las pone por el grupo para que oremos. Y yo creo que toda la iglesia ora por eso. Pero tú, ¿hace cuánto que no derramas tu alma delante de Dios? ¿Hace cuánto que no hay un quebranto delante de Dios? ¿Sabes qué sucede cuando oramos? Mire esto qué hermoso. El versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Quizá a veces Dios no responde como queremos, pero hay algo que siempre Dios nos da, que es paz en medio de la tormenta. A veces no nos responde. A veces no quita a nuestros enemigos, nuestros adversarios, no calla la boca de aquellos que dicen no hay salvación para él. Quizá el problema sigue estando, pero tengo una paz que me hace dormir y levantarme confiado. Por eso se le conoce a este salmo como la oración de la mañana. Todas las mañanas recitan este salmo. No sé si tú has estado en momentos de peligro, pero es difícil conciliar el sueño. Cuando no tienes dinero, cuando tu matrimonio se tambalea, cuando en tu trabajo corre el rumor que te van a echar, cuando sabes que quizá va a suceder algo que te va a cambiar la vida para mal, eso te cuesta conciliar el sueño. Pero cuando aprendemos a depositar nuestras cargas en el Señor, tenemos paz. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira, yo no sé cómo pasaste la noche de ayer. Yo no sé si pudiste conciliar el sueño. No sé si fue otra de esas noches largas, oscuras y llenas de lágrimas. Pero lo que sí sé es que esta noche puede ser diferente. Si tú depositas tus cargas delante del Señor, si tú oras, si tú que estás cabizbajo por tu pecado, avergonzado por tu pecado, te acercas al Señor, le abres tu corazón. Yo no sé la respuesta de Dios, pero lo que sí sé es que Él te va a dar paz. Y vas a poder decir lo que David, yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Y una vez David presenta su angustia delante de Dios y reconoce la mano de Dios sobre su vida, ahí sí. Ahí David ya puede decir confiadamente en el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Fíjate, lo que antes de orar angustiaba a David, después de orar ya David está confiado. Antes David estaba temeroso por toda esa gente, por toda esa multiplicación de los enemigos. Y ahora que vengan 10.000 si quiere. No voy a temer, ni aunque se levanten 10 millares de personas, porque yo estoy confiado en Dios. Que vengan los que quieran, que venga Absalón, que venga su ejército, que venga todo Israel si quiere, que yo estoy confiado en mi Señor. El problema sigue estando, las multitudes siguen estando en su contra, la rebelión contra él seguía activa, pero ahora David está tranquilo y confiado delante de Dios después de orar.
Y David continúa diciendo en el versículo 7, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y escucha lo que dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Yo no sé cómo tú interpretas este versículo, hermano mío, pero esto es un clamor, es una oración de un guerrero. Levántate, Señor, dice David. Fíjate la evolución de David. David está cabizbajo, David no puede ni hablar, David está fugitivo y comienza a estar en la presencia del Señor y ahora está lleno, está pletórico. Es un hombre de fe, le dice, levántate, Dios mío. Trae salvación, Señor. Él empieza el salmo en angustia, afligido, cabizbajo, pero ahora está pletórico, ahora es un guerrero, ahora ha estado en la presencia del Señor y está lleno de fe. Comenzó hablando de sus muchos enemigos, pero comienza ahora a hablar del poder de Dios sobre sus enemigos. David está totalmente confiado que Dios responderá a su clamor. David comienza el salmo hablando de sus enemigos, pero después de orar recuerda cómo Dios siempre le dio la victoria. Por eso habla en pasado y dice en el versículo 7, porque tú heriste la mejilla, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Aclarar que Dios no se pone a dar cachetadas ni a romper dientes, por favor. Herir en la mejilla es un término de humillación, tú humillaste a mis enemigos. Quebrar los dientes, quebrantar los dientes es sinónimo de quitaste el poder a los enemigos. Los hiciste añicos. Y habla en pasado porque está recordando las victorias pasadas. Algunos dicen que no es que esté hablando del pasado recordando cómo Dios trajo victorias, sino que algunos dicen que lo que está haciendo David es hablar por fe. Lo que está haciendo David es decir, Señor, estos que se han levantado en mi contra, tú les heriste en la mejilla, tú quebrantaste sus dientes. Bueno, sea como sea, que David está hablando en pasado, esté hablando por fe, eso no se contradice. Lo que David está haciendo es depositando su confianza en el Señor. Pregúntate algo en este día. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la victoria? Siempre. ¿Cuántas veces Dios te ha dejado tirado? Nunca. Y la oración de repente cambió el estado de ánimo de David. Porque la oración nos cambia. Hay estudios que lo afirman, que personas que oran frecuentemente tienden a tener menos estrés y menos depresión. ¿Sabes cómo termina este salmo? Yo no sé si tú te estás gozando esta palabra, pero yo estoy disfrutando, créeme. Termina el versículo 8 diciendo, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Shelah. David termina reconociendo que la salvación es de Dios, que la victoria es de Dios. David reconoce que no es su experiencia como guerrero. Que no es como él hizo con Goliat, con piedras. Esto no se trata de la experiencia. Esto no se trata de mi talento para la guerra, la salvación es del Señor. Pero termina, escuchen esto, por favor, entiendan esto, no te vayas sin aprender esto. David termina este salmo de la mejor manera, que es orando por sus enemigos. Fíjate, David comienza hablando de ellos, de sus enemigos, y termina pidiendo la bendición de Dios sobre ellos. Te voy a decir una frase que si tomas nota, anótala. La victoria de la oración no está en la respuesta de Dios a nuestro favor, sino en nuestro cambio interior. Déjame volver a leértela. La victoria de la oración no está en la respuesta de Dios a nuestro favor, sino en nuestro cambio interior. A veces oramos a Dios pidiendo justicia sobre una persona, que cambie de una vez por todas esa persona. Pero la respuesta no está en que Dios haga justicia, sino que la respuesta de Dios es en sacar la ira, el rencor, el odio, el resentimiento de nuestro corazón. Si después de orar todavía eres incapaz de bendecir a tu enemigo, sigue orando. Si cuando oras y recuerdas a una persona que te dañó, a un esposo o una esposa que te engañó, a un jefe que te maltrató y te robó 15 sueldos,
Y cuando piensas en eso eres incapaz de bendecirlo, vuelve a orar. David fue a Dios para que cambiase a sus enemigos, y a quien cambió Dios fue a David. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Estamos aquí en su presencia en esta tarde, aprendiendo y escuchando de su bendita palabra. Y hemos tocado diferentes temas, hemos visto cómo David pasa de un estado de ánimo a otro, todo gracias a la oración. Hemos pasado de ver a un David cabizbajo por su pecado, destrozado, angustiado, con miedo, lleno de temores por sus enemigos, a verlo pletórico, a verlo diciendo cosas tan osadas, tan valientes como que vengan 10,000 personas si quieren. Hemos visto a David angustiado, pero ahora lo vemos confiado, y todo es gracias a la oración. Estás a una sola oración de que Dios pueda derramar paz sobre tu vida. Quizá hay personas que están en deshonra. Quizá hay personas que están cabizbajas en esta tarde. Nadie lo sabe. Pero aquel que todo lo ve y todo lo conoce sabe cómo está tu corazón. Cabizbajo por el pecado. Sientes que lo has intentado una y otra vez y vuelves nuevamente a caer. Y el Señor, que ha visto tu corazón, ha permitido que escuches esta palabra y que escuches esto de que Él es el que levanta tu cabeza. Él es tu escudo, Él es tu gloria, Él te va a volver a dar honor. Él es el que levanta tu cabeza, solo necesita que te postres y que reconozcas tu pecado. Y Él va a levantar tu cabeza. Porque David, no te olvides que eres un guerrero, eres una guerrera. No eres un cualquiera. En el mundo se dice de ti que no hay salvación para ti, que nunca cambiarás. Pero Dios quiere levantar tu cabeza y recordarte quién eres. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No eres cualquier persona, no eres una persona sin rumbo y sin esperanza en este mundo. Eres un creyente que Dios tiene para ti grandes cosas y quiere volver a que levantes la cabeza. Y esas personas que quizás te dañaron, esas personas que te hirieron, yo no sé si Dios las va a tocar, las va a bendecir, yo no sé qué va a hacer Dios con ellos, pero sí sé lo que Dios quiere hacer en ti. Sacar toda ira, toda rabia, todo resentimiento. Que tengas un corazón limpio delante del Señor. Que a pesar del daño que te puedan hacer, ojo, no te estoy diciendo que si oras todo va a cambiar. Los enemigos seguían ahí cuando David terminó de orar. La guerra de su hijo y el ejército seguía ahí cuando David terminó de orar. Pero había algo que ya no estaba y era el resentimiento en el corazón de David. Ya David no tenía odio a sus enemigos. Ya David no hablaba enfurecido contra ellos. Ya no se quejaba con Dios de sus enemigos, de lo que decían. Sino que ahora David decía: bendice a tu pueblo, Señor, bendícelos. Trae bendición sobre ellos. Hermano mío, hermana mía, ora hasta que puedas bendecir de todo corazón a tus enemigos. Y sal de su presencia sin ira, sin resentimiento. Y levanta la cabeza, que aunque hayas caído, aunque hayas pecado, tenemos un abogado para con Dios, que nos defiende y nos declara justos delante de Él. Ponte en pie por un momento. Y vamos a adorarle. Vamos a bendecir a este Dios que levanta nuestra cabeza, que nos devuelve la honra que nosotros mismos quitamos. David estaba huyendo de su pecado, estaba huyendo de las consecuencias. Y una oración hizo que cambiase todo por completo. Yo no sé si tú en esta noche oras de todo corazón. Quizá Dios pueda arreglarlo absolutamente todo. Por lo menos tu corazón, de eso estoy seguro. Por lo menos te garantizo que si oras y derramas tu alma en esta noche delante de Dios, vas a poder acostarte, dormir y levantarte confiado, porque el Señor te sustenta. Acércate en esta tarde al Señor.
Levanta tus manos y acércate a su presencia, iglesia. Acércate a Él, a su presencia. Ábrele tu corazón, dile cómo te sientes. Quizás estás como David, con rabia en tu corazón porque hay gente que se ha levantado en tu contra. Por lo que quizás puedas estar pasando. Pero abre tu corazón delante de Dios en esta tarde. Abre tu corazón, iglesia. Y comienza a hablar con Dios. Con aquel que todo lo conoce. Con aquel que te conoce tan íntimamente que te conoce mejor que tú mismo. Él pesa los corazones. Y deja que Él traiga paz sobre tu vida. Estate quieto, dice Dios. Observa cómo yo voy a hacer maravillas sobre tu vida. Guarda silencio, porque yo voy a hacer maravillas sobre ti. Hermosos. Levanta tus manos y adórale. Iglesia, levanta tus manos y adórale. Hay una paz de Dios en este lugar, hay una presencia de Dios. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que puede venir sobre tu vida. No te estoy diciendo que los problemas se van a acabar, ni muchísimo menos. Pero vas a estar confiado, vas a estar confiada, todo va a estar bien. Con Dios tranquilo, todo va a estar bien. Con Dios todo está bien, porque Dios lo hace todo bien. Habla con el Señor. Con tu voz clama en esta tarde. No esperes que lo haga yo. No esperes al final del culto para sentarte a alguien a pedirle oración. Que si lo sientes en tu corazón, hazlo, ojo. Pero como dijo David, con mi voz clamo. Iglesia, con tu voz clama en esta tarde. Abre tus labios y comienza a clamar a Dios. Con tu voz, iglesia. Con tu voz comienza a clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice su palabra. Clama a Él. Acércate a Él. Y clama que Él te va a responder. Gracias, Señor. Gracias, hermoso Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantarle.